Hola, mis queridos amigos y mis hermanos de los 6 continentes de habla hispana. Es un gozo y es una alegría para mí encontrarme nuevamente frente a ustedes para transmitir un tema sumamente importante que tiene que ver con la experiencia del pueblo de Israel después de 430 años, cuando Dios le permite a través de Moisés, su libertador, que saliesen. Y ahora estaban en una disyuntiva, porque finalmente el faraón había aceptado la salida a regañadientas. Veamos el cuadro. Antes queremos orar para que Dios nos ilumine en el estudio de su palabra. Querido Dios y Padre nuestro, en esta hora alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos honra, te damos honor, te damos pleitesía, porque todo lo mereces y porque toda la gloria, la honra, la alabanza solamente te pertenecen a ti. Pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo para que podamos comprender tu palabra y para que tu palabra nos inspire y nos impulse a seguir hacia adelante a pesar de los grandes obstáculos e imposibilidades en el camino, que creamos que tú eres el mismo ayer, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta hora vamos a recordar ese episodio extraordinario. Alguna gente, cuando descubren que lo que vamos a estudiar tiene que ver con lo que sucedió hace más de 4000 años, piensan que somos retrógrados. Pero lo único que queremos hacer es ensalzar el poderío y el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese pueblo por 430 años había permanecido esclavos. 230 años habían sido esclavos voluntarios cuando José y su familia voluntariamente deciden ir a Egipto por la escasez alimenticia. Los otros 230 años fueron esclavos en Egipto. Finalmente Dios levanta a un libertador, a un hombre de la realeza, hijo de esclavos, educado allí en el palacio con las instrucciones axiológicas y epistemológicas más avanzadas de la época, conocedor de todo lo que tiene que ver con las lenguas, con la cultura, con la idiosincrasia, con la ideología, y se le asigna la gran misión a este gran hombre, profeta, estadista, general, próximo a ser el faraón, pero renunció por amor a su pueblo, disfrutar de esos goces y sufrir con el pueblo, porque Dios tenía algo mejor que lo que alguien pudiese decir
que era momentáneo. Y cuando el pueblo salió después de la experiencia de 10 recias plagas, una tras otras, manifestó Dios su poder y su gloria, pero el faraón, difícil, duro de corazón, duro de mente, duro de decisión, cedía momentáneamente y luego que la plaga terminaba, nuevamente su corazón se endurecía. Todo ese episodio lo quería utilizar el Señor para manifestar quién es el que manda, quién es el que está al control, aquel que es Dios arriba en el cielo y que es Dios abajo en la tierra. Y finalmente, después de las 10 plagas y de la muerte de los primogénitos, el faraón dio la orden de que el pueblo saliera. Emprendieron aquel gran viaje monumental, extraordinario, y dentro de ese gran viaje, una población mixta egipcia que había creído en el poder de Dios decidió unirse al pueblo de más de 1 millón de judíos que estaban saliendo de la esclavitud egipcia. Y parecía ser que todo era hermoso, cuando de repente nuevamente Dios endurece el corazón del faraón y se arrepiente de la decisión tomada de dejar ir al pueblo en libertad. Pensó, ¿y ahora quién va a construir los edificios? ¿Quién va a fabricar los ladrillos? ¿Quién va a servir a el resto de los egipcios? ¿Quiénes serán? Ya que los egipcios no eran gente de renombrado por el trabajo, sino que todo el éxito y la prosperidad de Egipto se debió gracias a esos años, 430 años de esclavitud, tuvo un crecimiento enorme. Y ahora el faraón dice, ¿quién va a ayudarnos a echar para adelante el imperio más grande del pasado? Ya Dios había determinado que su pueblo saliese. Y dice el versículo 13 del capítulo 14 del libro de Éxodo, de la diáspora, del peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Esas eran tremendas palabras de un estadista y estratega militar, de una fe inquebrantable, de una confianza única depositada en aquel que todo lo puede y que todo lo hace. No temáis, estad firmes y ved la salvación. Mira la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y todo el relato hasta el
versículo 31, nos habla de esa experiencia de la salida del pueblo de Dios. A la derecha tenían el Mar Rojo, al frente tenían el Mar Rojo, a la izquierda tenían las montañas, a la derecha las montañas. En la parte de atrás, el ejército incontable e innumerable que respiraba ansias de poder, de esclavitud, el ejército más grande del pasado, el más poderoso del pasado, el ejército de Egipto. El pueblo de Israel no sabía absolutamente nada de guerra, de armamentos bélicos, ni de ninguna naturaleza. Y el Señor le dice a Moisés, estad quieto, porque yo voy a pelear por el pueblo. Yo soy Jehová de los ejércitos. Ese nombre es significativo. Jehová de los ejércitos. Él está al frente y al mando de todos los ejércitos del cielo. Él sabe con cuántas unidades puede contar para incursionar y darle éxito al pueblo. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Solamente la orden era, estad quietos, mirad y ved lo que el Señor va a hacer. Los egipcios que ustedes conocen, ese monumental ejército poderoso, no lo verán más. Hoy será el último día que lo verán. Esas eran las palabras de un cosmovisionario como Moisés. Y definitivamente el ángel de Jehová iba al frente, porque el ángel de Jehová siempre va adelante señalando el camino. Cuando la lucha se había hecho recia, entonces en medio del pueblo se hizo una gran nube que cubría al pueblo de Israel y que cubría al pueblo egipcio, imposibilitando poder avanzar y darle cautiverio nuevamente al pueblo. Y allí, hermanos y hermanas, el Mar Rojo era una realidad. No era un problema hipocondriaco imaginario. Y hay muchos problemas hipocondriacos. Hay muchos problemas imaginarios. Hay muchas enfermedades imaginarias. Y mucha gente hoy sufre por problemas imaginarios. Dolor de cabeza, dolor en los huesos, dolores lumbalgos, úlcera gástrica, acidez estomacal, problemas de rinitis, caída del cabello, problemas de pancreatitis, del páncreas, del hígado. Todo son problemas imaginarios. Y están pensando que tienen el hígado que no le funciona. Están pensando que tienen el páncreas que no le funciona. Están pensando que tienen el corazón que no le funciona.
están pensando que los 13 millones de células y neuronas que tienen el cerebro no le funcionan. Y entonces actúan en base a no, a no y a no, cuando Dios es un Dios de posibilidades. Dios no es un Dios que cree en lo que hoy la psicología enseña del aspecto positivo, pero sí Dios es un Dios positivo. Dios hizo tus órganos, hizo tu cuerpo, hizo cada parte de ellos y Él las conoce perfectamente. Por lo tanto, hermanos, los problemas del pueblo de Israel frente al Mar Rojo eran problemas reales, no eran problemas imaginarios. Tenían que cruzar el Mar Rojo y eso sí que era una imposibilidad. El pueblo se encontraba allí en la ribera. Y Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que habéis visto, nunca más, para siempre, lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 14, 13 y 14. Jehová peleará por vosotros. ¿Y cuántas batallas hemos perdido? Porque no dejamos a Dios pelear por nosotros. Porque nos hace falta fe, nos hace falta confianza, nos hace falta entrega. Y queremos resolver las cosas a nuestra manera. Está tranquilo y ved lo que el Señor hará, porque Jehová peleará por vosotros. Y hermanos y hermanas, cuando dejamos a Jehová pelear nuestras batallas, y nosotros no somos meros espectadores, sino somos parte del drama que se está liberando, pero en una lucha antagónica donde queremos la participación del que peleará por nosotros. El capítulo nos relata la persecución del faraón y su ejército contra los hebreos. Después que derrotado por la mano de Dios, los tuvo que dejar salir de Egipto. Cuando Israel mira atrás y ve venir al faraón, tiene varias actitudes ante esto, pues además tenía al frente el Mar Rojo, que era real, según los versículos 10 y 11 del mismo capítulo. Los israelitas toman 3 decisiones. Lo primero que ellos deciden es: temieron en gran manera. Y es lo normal y lo natural el temor, la angustia, la desesperación, cuando escapa la solución de nuestras manos. Pero hicieron algo, en segundo lugar, extraordinario. Clamaron a Jehová. Y hermanos y hermanas, eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Por muy pequeño y por muy grande que tengamos que enfrentar un problema, la clave consiste en clamar a Jehová. Y en tercer lugar, dijeron a Moisés: era mejor haber muerto en Egipto. Dentro de una comunidad de 1,000,000 de personas, no todos compartían el mismo pensamiento. Algunos deseaban regresar y seguir siendo esclavos y morir como servilistas, porque aunque a ellos se les había declarado libres, ellos siguieron como esclavos. Y lo que el
pueblo egipcio, el daño indeleble que le causó a los hebreos fue que hicieron de ellos una mente de servilistas, de esclavos. Ellos habían salido libres y sin embargo todavía añoraban la esclavitud. ¿Y cuántos cristianos hoy no son felices, no tienen éxito, no crecen en la estatura de aquel varón perfecto que es Cristo, porque están viviendo un ayer que ya pasó o quizás un mañana que quizás nunca vendrá y no viven un presente de crecimiento en la gracia y en el conocimiento de Jesús? La verdad es que este comportamiento mezclado de miedo, clamor y fracaso ha sido el nuestro en varias ocasiones. Cuando enfrentamos la persecución del enemigo, los numerosos obstáculos o las incertidumbres del futuro, vemos entonces que no hay mucha diferencia entre el comportamiento de ellos y el comportamiento nuestro. Escuchaba a un líder evangelista de fama mundial dar su testimonio que cuando todo está bien, habla de poder, habla de lo que Dios puede hacer, pero de vez en cuando Dios nos permite pasar por el fuego para que sintamos la misma experiencia de aquellos por los cuales hemos de orar. Y a este líder mundial de la iglesia sufrió de COVID y en el lapso que estuvo hospitalizado se sintió solo. La fe se quebrantó, la confianza disminuyó. Jesús tuvo que venir y decirle: yo estoy contigo, porque Jesús estará contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántas veces hemos estado en la peor de las crisis? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que no somos nada y que no somos nadie? Y pedimos auxilio y clamamos como Pedro allí en el río, en el mar: sálvame. Y Jesús corre a nuestro auxilio y extiende su mano y nos salva. La seguridad y confianza de Moisés es un ejemplo digno de imitar hoy día. Él dice: no temáis, estad firmes. Frase que una y otra vez se repite en la Biblia, en diferentes tiempos, diferentes circunstancias y con diferentes héroes de las Escrituras, pues el temor y la fragilidad son componentes que no nos podemos excluir de la naturaleza humana, pero cual Moisés, quien conoce a su Dios, se esforzará y actuará, confiará en la providencia soberana de su Dios. Tenemos que aprender a conocer a Dios, ese Dios que no falla. Moisés invita al pueblo de Israel a ver la salvación que Jehová hará hoy. Solo los ojos de la fe pueden ver al invisible. Solo estos ojos pueden ver el milagro antes de ser manifestado. En lo natural, con los ojos, fue que Moisés se sostuvo
como viendo al invisible. Tenemos que aprender a mirar al invisible. Debemos tener presente siempre que cuando caminamos por el sendero que Dios ha trazado para nosotros, Él también va caminando junto a nosotros para animarnos, fortalecernos y hacernos testigos de los milagros del camino. Ahora veamos qué frase tan impresionante. Jehová peleará por vosotros. Recuerda que Israel venía de ser esclavo, no eran gente de guerra ni armas tenían, pero Dios mismo pelearía por ellos. Es interesante que también la Biblia presenta a nuestro Dios como Jehová de los ejércitos. Imagínate por un momento su inmenso poder. Tanto así que según Apocalipsis 20 del 1 al 2, Dios envió un solo ángel con una cadena en su mano y Satanás es atado por 1000 años. Esto nos lleva a pensar si su ejército es poderoso en gran manera. Piensa cuán grande es el poder de su general. Ante esta verdad, Moisés le dice a Israel, vosotros estaréis tranquilos. Claro, en ese momento el mar no se había abierto y Faraón con su ejército se acercaba, pero la tranquilidad de nuestro corazón debe reposar en el poder de nuestro Dios y no en las circunstancias que nuestros ojos naturales pueden ver. Podemos estar tranquilos. Jesús dijo, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Antes sus propios ojos, Dios hace un milagro. Israel cruza el Mar Rojo. Poderoso es Dios para darnos la victoria sobre los que antes eran un imposible. No habrá posibilidades alguna. Aquello que se miraba imposible, aquello que se miraba difícil, aquella victoria que se miraba inalcanzable, Dios todo lo tiene bajo su control. Quizás tú tienes que enfrentar una cirugía de alguna parte de tu cuerpo, de una mano, de un pie, y has estado pensando que tomaste inicialmente la decisión incorrecta, pero que ya estás metido en el barco y estás esperando una prótesis, estás esperando un órgano, estás esperando un salvavidas. De espera en Jehová, porque el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, en verdad y en justicia. Ante las dificultades y obstáculos, debemos recordar y confesar el poder y grandeza de Dios. Debemos mirar con los ojos de la fe. Dios es nuestro protector y proveedor. Confía en Él, solo avanza por el camino
que te ha atrasado, Él va delante de ti. Y si tienes que seguir esperando, sigue esperando. Si la solución es una prótesis, esa prótesis viene en el nombre de Jehová. Si tu solución está en el trasplante de hígado, esa solución viene en el nombre de Jehová. Si tu solución está en los riñones y el Señor quiere ponértelo nuevo, el Señor pondrá esos riñones nuevos. Y si el Señor quiere que sea un trasplante, Él hará. El Señor toma de lo que la ciencia médica ha catalogado como imposibilidades. El Señor lo hace posible. El Señor se manifiesta en la vida de sus hijos. Y en esta hora, si habías estado esperando un trabajo remunerado, Dios ya te ha contestado. Tienes que estar en sintonía con el cielo y tienes que testificar del poder de Dios obrando en tu vida y obrando en la vida de los que han de trabajar contigo, en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, en la vida de la empresa, en la vida de los que están a tu alrededor. Debes mantener una mirada franca, el pecho erguido y una canción nueva en tu corazón, en tus labios. Debe haber una alabanza que testifique del poder, de la majestad, de la gloria, de la honra de aquel que todo lo puede, de aquel que todo lo hace, de aquel que todo lo tiene programado. Hermana, hermano, amigo, amiga, que me escucha en los 6 continentes. Tú que estás luchando y que algunas veces has dudado. Algunos esperan más, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Otros esperan menos. Dios no se olvida de ti. Tu petición está en sus manos. Allí en el altar del incienso está tu petición. Y el momento cuando Dios considere oportuno, necesario para que su nombre sea honrado y sea glorificado, en ese momento Dios hará la obra. Yo te quiero invitar en esta hora a confiar en Jesús, a confiar en su palabra, a confiar en sus promesas. Yo te invito a que nuestras vidas la depositemos en aquel que todo lo puede y en aquel que todo lo hace, aquel que hizo que la viuda de Sarepta en un tiempo de sequía y de hambre, nunca faltó el pan, nunca menguó la la harina, ni menguó el aceite. Comió ella, comió su hijo, comió el profeta Elías. Durante todos esos 3 años que no llovió sobre la tierra, Dios proveyó los alimentos para esa viuda de Sarepta. Dios puede proveer los alimentos para ti y puede proveer los alimentos para tu familia, y Dios puede proveer los recursos que tú requieras
para hacerle frente a tus responsabilidades en esta hora. Quiero orar. Quiero tener una oración de entrega, una oración de consagración, una oración donde podamos entregar nuestras vidas a Cristo Jesús. Todo aquel que desea unirse con esta oración conmigo, le invito allí donde está a elevar una oración al cielo. Querido Padre Celestial, gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias te damos por cuanto tú haces y has hecho y harás en favor de tus hijos. Te pedimos, Señor, que en este momento nuestras vidas hechas pedazos, nuestras vidas sin horizontes, sin un futuro donde poder avanzar, podamos tomar como derrotero a Cristo Jesús y avanzar por fe y con fe y estar quietos y confiar y ver la salvación que tú harás este día, en este momento, en nuestras vidas. Las peticiones que tú contestarás en este momento de ese mal, de esa enfermedad, de esa situación difícil. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.